Bueno, pues gracias a Dios, y me da mucho gusto que hayamos cantado con tanto entusiasmo, porque con ese entusiasmo yo espero ustedes se inscriban a una serie de actividades que vamos a anunciar. En sus boletines viene una hoja media carta, por favor búsquenla, es la única que viene ahí, una hojita media carta. Y se anuncian 4 cosas muy importantes. The first, o sea, la primera, el miércoles 2 de agosto inicia el nuevo curso bíblico en nuestro seminario virtual de Agua Viva. Ya llevamos 5 de esta etapa. Y bueno, a lo mejor para ustedes pues ni siquiera sabían, ¿no? Pero ya llevamos 5 cursos. Y este es uno nuevo, se llama Los Dones del Espíritu Santo. Es gratuito. Eso quiere decir que ustedes, fíjense, todas las ventajas. Primero, lo pueden tomar en línea. Además, tienen la repetición 24/7 y es gratuito, entonces. Y además es de un tema fundamental para servir a Dios, porque lo primero que debemos saber es qué son los dones del Espíritu Santo, pero lo segundo es qué don o dones Dios dio para mí. Porque es un hecho que un hijo de Dios debe tener al menos un don, así lo dice la Escritura. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que al menos tenemos un don del Espíritu Santo. No quiere decir un talento, una capacidad, esas tienen muchas, digamos, se han desarrollado, unas fueron innatas, pero estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Así que les invito. También les doy una buena noticia que me ha hecho rejuvenecer. Bueno, a lo mejor no se nota, ¿verdad? Pero yo interiormente me refiero. Ya vamos a reiniciar nuestro seminario bíblico presencial que vivíamos antes de la pandemia. Nuestro seminario bíblico de Agua Viva, el primer módulo de esta nueva etapa será la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Estaremos aquí los sábados de 9 a 10:30, no todos, de acuerdo a este programa. Agosto 19, agosto 26, septiembre 2, septiembre 9, septiembre 23 y septiembre 30. Si ustedes se inscriben, que también es gratuito, pues podrán participar de estas sesiones presenciales. Nada como lo presencial, la verdad, con respeto, amigos de la provincia y de otros lugares del mundo. Bueno, ustedes porque están muy lejos y entonces no habría otra manera de estar siguiendo la transmisión de Agua Viva, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, pues es una bendición porque podremos orar, ministrar, en fin, la pura presencia de todos y es una bendición. Y también para todas las damas, las mujeres, les recordamos que el sábado 22 de julio, que sigue, tendremos la sesión de mujeres que rompen maldiciones con el tema Entendiendo y venciendo a la infidelidad. 9:30 a 12 horas. Este es gratuito. ¿Creen que nos equivocamos? ¿Creen que quisimos escribir gratuito y nos falló el dedo? No, está en italiano, gratuito, que es como más que gratuito, gratuito. Entonces, también es gratuito o gratuitito, están invitados a acompañarnos. Y viene un anuncio que sí pido toda su atención, porque regresamos a algo muy especial a partir de agosto, y es un programa de ministración pastoral para todos. Se llama Unción Pastoral. Será los martes de las 19 a las 20:30 horas. El pastor, como siervo de Dios, orando por la iglesia, proclamando la palabra, ungiendo con aceite y clamando por la bendición del Señor. O sea, no son estudios bíblicos, sino son tiempos para
ponernos delante de Dios y clamar al Señor con estos temas. Fíjense, agosto 1, para todos los padres de familia, cómo bendecir a los hijos. Es algo que nosotros comúnmente no hacemos, y nuestros padres lo hacían con toda la mejor intención del mundo, por supuesto, pero de una manera más, por decir así, formal, a través de una persignación, ¿no? Y bueno, era la mejor intención, pero no hay como las bendiciones bíblicas. Cuando tú oyes lo que dijo Jacob a José, no, pues entiendes por qué ese José aguantó tantas cosas. Rama fructífera es mi hijo José. Rama fructífera junto a una fuente. Lo asaetearon, pero su brazo se mantuvo poderoso. Palabras bellísimas que vamos a aprender, pero más que aprender así como si fuera un estudio bíblico, una clase, a ver, repitan, y esto no, vamos a ponerlo en práctica, vamos a orar juntos por nuestros hijos y vamos a hacer unción. Agosto 8 es para mujeres, reprendiendo las obras del diablo. Tenemos que aprender cómo bíblicamente se reprenden las obras del diablo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy desborda los límites. O sea, los riesgos para que un buen hombre de pronto sea acosado o asediado por una situación que lo lleve a destruir su hogar, se están multiplicando de una manera tremenda, en verdad. Y eso está, en mi punto de vista, llegando ya a un límite de salud social. Porque en un ratito, un divorciadero, que Dios guarde la hora, ¿no? Con todas las repercusiones que puede tener a nivel económico, una serie de situaciones tremendas, porque pues puede haber personas que incluso con tal de evitar la pensión, pues se dediquen a un subempleo, ¿ven? Para no estar dentro de una nómina, y eso, claro, si lo hace una persona, uno dice no pasa nada, pero si se multiplicara a nivel social, ¿saben qué problema tendríamos? Por más que generemos empleos, pues no, por una situación de índole social familiar. Bueno, y no se diga el tema de las adicciones, en fin. Necesitamos estar orando, clamando, ungiendo con aceite y reprendiendo las obras del diablo. Agosto 15, para jóvenes, recibir de Dios a mi compañera o compañero de vida. Dice la Escritura que de los padres es dar la casa, pero de Dios es dar la esposa, el esposo. ¿Cómo una joven cristiana, un joven cristiano debe pedir a Dios por su compañera o compañero? Con la palabra de Dios, con los ejemplos de Isaac, con los ejemplos de Abraham, con todo lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Así que están invitados. Si hay mayores que anden en esa época de buscar novio, pero que ya no sean jóvenes, les vamos a permitir que se asomen por las ventanas. Sí, las vamos a dejar abiertas a modo que se asomen así, ¿verdad? Y bueno, pues ahí como que no volteamos. Y en agosto 22, los hombres, varones del sexo masculino, obviamente acompañados de una cena, ¿verdad? Porque si de otra manera los varones no vienen. Como es la primera, el pastor servirá cabeza de res. Como es la tradición en Agua Viva, que la primera reunión, ¿no es así, señor Arturo? Primera reunión, el pastor sirve cabeza de res. En el caso de las damas no, tendremos agua Bonafont. Pero en el caso de los caballeros, vamos a estar así y vamos a tener el tema abriendo las ventanas de los cielos. Si ustedes ven, no va a ser todos los martes, digamos, ahí termina, luego hay un descanso porque vienen los tiempos de
¿Cómo es esto de lo que celebran? Nosotros es el 4 de julio, pero ustedes el 16 de septiembre, la noche del 15, ¿no? Se agarran desde ahí. Entonces, vamos a estar con esas actividades. Es muy importante, en verdad, que participen de estas actividades, que se anoten, que animen a otros, porque hoy vamos a hablar de algo muy especial. Y miren, Dios me confirma de muchas maneras. De hecho, en la primera predicación estábamos hablando de todo lo que vamos a hablar y de pronto se abren, se cierran las ventanas. Hubieran visto la cara de nuestros hermanos del primer servicio. Ya ven que de por sí son miedosos. Nombre, unos ojos que pelaban, hasta los de ojos chiquitos, se les veían así grandotes. Ahorita les voy a contar. Pero también hace un momento platicaba con una joven muy querida, muy bonita, al respecto de estos temas. Y ella no sabía que era el tema que estábamos tratando. Y sin embargo me abordó con este tipo de preocupaciones. ¿Cuáles preocupaciones? Bueno, pues para dar paso ahora sí al mensaje y que nuestro querido Armando Briones Jr. nos lo convierta a edición de YouTube, aquí comenzamos. Voy a pedirles que tomen el boletín en sus manos, se pongan de pie y leamos juntos. Vamos a leer juntos la palabra de Dios para nuestra vida. Está en la portada del boletín. Portada del boletín. Vamos a leerla juntos. Dice San Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Repetimos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu bendición y por este privilegio que nos das de recibir tu palabra. Disponemos nuestro corazón a tu palabra. Recibimos con mansedumbre la palabra implantada como tu escritura dice. Señor bendito, gracias por estas palabras. Gracias, Señor Jesús, por decirnos que somos una manada pequeña, sí, pero que no debemos temer, porque nuestro Padre Celestial ha querido darnos el reino, tu gloria, ha querido darnos tu poder, ha querido darnos tu presencia. Bendito y alabado sea, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo este mensaje produzca abundante fruto y tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, te doy gracias por la palabra que tú vas a dar a mi vida. Tomen su lugar. Una palabra en verdad importante, hermanos, porque estamos predicando acerca de que debemos, para ver bendición, bienestar, éxito, salud, realización en la vida, debemos aprender a romper maldiciones y conquistar bendiciones. Bueno, algunas de esas maldiciones hemos estado estudiando con la palabra de Dios, pues son situaciones reales que tenemos que enfrentar, pero muchas otras son ideas, supersticiones, temores que vienen a nosotros a veces de manera cultural, desde generaciones, tradiciones milenarias. Miren, ayer tuvimos un ayuno con, digamos, era arrachera, era roast beef y un chorizo que la verdad yo no como eso, pero pues sí lo vi que pasó por ahí, ¿no? Y estábamos ahí y yo vi que una joven muy querida que está embarazada comía y comía salsa con singular alegría. No es que estés ahí atento,
pero sí ves que la salsa verde se está bajando, que la roja se está acabando, y luego hasta le echas a tu platito en la orilla, ¿no lo has hecho así? Como apartando, ¿no? O sea, ni viene al caso, pero le apartas ahí. Así estaba yo, o sea, nervioso ahí viendo todo eso. Y vi que le echaba y le echaba salsa, y entonces le dije, porque recordé el tema que iba a predicar hoy, y dije, este es el momento. Le dije, ¿no te da miedo que el niño nazca con chincual? Nada más para ver. Y dijo, chincual, o sea, pues una joven. ¿Cuándo va a hablar otomí, náhuatl, como aquí algunos, no? O sea, no. Ella dijo, ¿son ronchitas en la cara? Le digo, sí, se llama chincual. Bueno, en mis tiempos era chincual. Pero me llamó la atención que no faltó como rápido otros contribuyeron. No dijo el nombre, porque ya se está riendo, pero dijo, pero se le quita si le pasas un huevo. No, a mí ya me sonó, es otra cosa. ¿No? Y así más si le dicen, con unas ramitas de pirul. No, yo dije, no, pobre niño. Pero bueno, me llamó mucho la atención cómo empezamos a hablar de eso. Hay muchas supersticiones, por ejemplo, bueno, me da pena decirlo, pero mi mamá, sí me da pena, me hizo traer ojo de venado hasta que tuve 18 años. O sea, la verdad, me dijo, me entregas el INE, te quito el ojo de venado. Sin INE no ando, te quito el ojo de venado. Yo le decía, mamá, me estorba, ¿no? Luego la corbata en la secundaria. Pero me decía, es que a los niños bonitos les pueden hacer ojo. Mal de ojo, ¿no? Bueno, no es cierto, la verdad nunca me puso nada. ¿Qué me va a poner? ¿Estás viendo? Dice, no, ¿hasta quién lo va a voltear a ver? Pero, por ejemplo, esta como cintita o hilito rojo en la muñeca de los niños. Bueno, el del hipo, un listoncito rojo aquí, en la frente. Lo interesante es que la superstición se basa en que a veces coinciden los eventos. Y eso afirma en la persona, porque a algunas yo les vi los ojitos, como diciendo, pues lo dudará. Pero yo le pongo a mi nieto su hilito aquí y se le quita el hipo. Pues como no se le va a quitar el hipo, te ve que vienes con el hilo, dice, ¿esta quién sabe qué me va a hacer? El susto le quita el hipo. Bueno, algunas de estas tradiciones, supersticiones, la verdad son graciosas, simpáticas, pero ya llevadas a la vida espiritual son peligrosas. Y tú me dirás, ¿por qué? Por dos causas. La primera, porque pueden hacerte creer que hay cosas que ocurren sin el control de Dios. Y lo segundo, porque pueden hacerte creer que hay fuerzas fuera del control de Dios, de las tinieblas, que pueden hacer y deshacer en contra tuya. Esta es una idea, para que se aprendan la palabrita y por ahí regañen a quien encuentren, se llama una idea maniquea, es una herejía. La Biblia no enseña un maniqueísmo. ¿Qué es maniqueísmo? Creer que hay bien y hay mal. Hasta la razón lo dice. Claro, como hay luz, hay sombras. Como hay bien, hay mal. Como hay Chivas, hay, pues ni modo, ¿sí? Sombras, América. Entonces, no, ya en serio, si esa lógica dualista, maniquea, pues como que nos convence mucho. Y a veces entendemos la situación espiritual, por ejemplo, la obra de los demonios, como si fuera una batalla, una guerra de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Incluso yo he visto imágenes ridículas y totalmente fuera de la doctrina cristiana, de un dibujo de alguien como representando al enemigo
y frente a frente a alguien representando a Jesús. Eso es lo más ridículo y equivocado que puedas imaginar. La Biblia nos enseña que el Señor gobierna. Este salmo que leyó Patti, lo leyó en una traducción, me imagino que la Nueva Versión Internacional, ¿no? ¿Cuál? Lenguaje actual, sí, me imagino. Bueno, voy a orar que el Señor te perdone. Pero en la Biblia Reina Valera dice que Dios preside en el diluvio. ¿Ven? Y lo que enseña, pues es lo que nos compartió Patti en los dos servicios. Y a mí se me hizo muy bonito porque nosotros no nos pusimos de acuerdo. Bueno, ni en el canto. La verdad lo cantamos así, ahora sí que sin ensayar, ¿no? Tal vez ustedes lo oyeron y dijeron, estos ensayaron toda la semana, porque la verdad se oía muy armónico. Pero no, y tampoco nos pusimos de acuerdo de textos. Pero eso que leíste, Patti, es la esencia de la enseñanza de la predicación. La gloria de Dios lo llena todo. La gloria de Dios llena aún esos eventos que nos espantan, ¿verdad? El thunder, ¿cómo le dicen aquí? Relámpago, se me van algunas palabras de español. Pero cuando truenan los relámpagos, ¿nos estremecemos, sí o no? Miren, todo esto estaba predicando en el primer servicio, y en eso que se viene un aironazo, y que se abren y se cierran las puertas, yo me agarré el cabello, porque estaba bien duro, ¿no? Cada quien se preocupó de lo suyo. Pero a mí algo que me llamó la atención es que estábamos hablando de todo esto, de la obra de los demonios, de lo que Dios dice, y se suelta pero los ojos, les digo que a uno los de ojos chiquitos se les hacían así grandotes como los míos. ¿Por qué? Porque todos llegamos a esa experiencia donde la superstición puede llevarnos a dejar de confiar plenamente en Dios. Miren el ejemplo bíblico. Tomen la hoja de mensaje para nuestros amigos de la provincia y de otros lugares del mundo. Si quieren recibir en PDF la guía de predicación, escriban un comentario ahí en la transmisión y se las mandamos, obviamente sin ningún costo. Ahí en San Lucas 13 lean conmigo para que vean que en los tiempos bíblicos, igual que ahorita, pues hay supersticiones. Había supersticiones. Las supersticiones han acompañado a las personas por todas las generaciones, ¿verdad? Todo lo que no podemos explicar por la razón y que no sabemos cómo preguntarle a Dios, pues entonces generamos ideas. Y por ejemplo, aquí véanlo, San Lucas 13, verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Traten de captar el ambiente, Algunos que estaban allí le contaban. ¿A quién le contaban? ¿A quién? Al Señor Jesús. Le contaban de los galileos, que Pilato mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. ¿Nunca estuvieron en una plática de esas de chiquillos? Que empezaban a platicar. Un día fuimos a la casa de mi tía y en la noche que se oye que relinchaba un caballo. ¿Nunca participaron de esas cosas? Lo simpático es que tú sabías que tú mentías. Por lo tanto, seguramente el otro mentía. Pero compartíamos con miedo las mentiras de todos. Porque la imaginación nos ayudaba o nos generaba ese miedo. Así estaban platicando, en serio, chéquenlo.
Dice, algunos le platicaban, le contaban. Hubo unos galileos cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué creen que yo un día en el lago de Genesaret también vi unas sombras? ¿Así dice la Biblia? No, hombre, el Señor que los para. Es que eso no es bueno, pero no lo vayan a tomar como la crítica religiosa. No hagan esas conversaciones. No es por eso. Es porque al desarrollar con tu imaginación poder al mundo de las tinieblas, poder que bíblicamente no tiene, eres tú quien empodera a las fuerzas de las tinieblas. Porque lo que Dios dice, y eso lo deben tener así como de memoria, 1 Corintios 10:13, es para que lo anoten. Recuerden que estas predicaciones son interactivas, no nos costaba nada ponerlo ahí, pero queremos que haya inteligencia artificial, ¿no? O sea, que también ustedes le echen ahí. Entonces, 1 Corintios 10:13 dice así: porque no nos ha sobrevenido nunca una tentación que no sea humana, sino que Dios, que es fiel, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y junto con la tentación nos dará también la salida. ¿Saben qué significa? Que la obra de las tinieblas la controla, la regula, la autoriza o no la autoriza Dios, porque Dios preside sobre su creación. O sea, no hay un área, una región espiritual de tinieblas donde allí Satanás y sus demonios son soberanos. No, bíblicamente no. Y la prueba, aquí se las puse para que se lo lleven de tarea. Vean en el cuarto párrafo donde dice Job 2:6. En Job 2:6 la Biblia enseña que cuando Satanás quiso tocar la vida de Job, el Señor le dijo: puedes hacer esto y esto, pero su vida no la tocas. Y Satanás no iba a hacer, pero nada que la correa que como perro le ponen diera de sí. No puede ir más allá del límite que Dios le establece. Dios es soberano. Entonces, si tú, lejos de eso, vas creyendo en más supersticiones, entonces vas aminorando el poder de Dios y vas empoderando el poder de las tinieblas. Y por eso ahora hay hermanos que no conocen la palabra de Dios y que entonces ellos dicen es que hay una guerra entre las tinieblas y la luz, como si un ser creado como Satanás pudiera enfrentar al Dios de la gloria. O sea, es ridículo. Dios es el creador y sustentador de todo. Su gloria llena la tierra, los cielos. Todo está bajo el control de Dios. Bueno, seguimos. ¿Qué más dice ahí? San Lucas 22, 31 al 34. Que un día Satanás pidió permiso de zarandear a Pedro como a trigo. ¿Qué tuvo que pedir Satanás? Permiso. ¿Qué tendría que hacer Satanás o uno de sus demonios para afectarte a ti, para afectarme a mí? Permiso. Mira tus ojitos. Dices, ay, pastor, ¿y si se lo da el Señor? Pues sí se lo puede dar. Claro que se lo puede dar, si para sus propósitos de amor y bendición, Él ve necesario una zarandeada como a trigo para ti o para mí. ¿Qué dice en Zacarías 3:1-5? Dice que cuando estaba el sumo sacerdote Josué, Satanás quiso acusarlo. Y el Señor le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, porque él es un tizón arrebatado del incendio.
defendió a Josué, el sumo sacerdote. ¿Y saben qué hizo el Señor? Porque el otro venía de chismoso, que tenía su vida sucia. ¿Saben qué hizo el Señor? Dijo, quítenle la ropa sucia y pónganle ropa limpia. ¿Qué nos está enseñando? Que Dios puede restaurar nuestra vida. Así que, digamos, el argumento que tiene el enemigo, que es acusarte a ti, acusarme a mí, porque la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos, así lo define, pierde poder cuando tú y yo obedecemos a Dios y le confesamos nuestros pecados, porque Él como un padre nos perdona, nos extiende su misericordia. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Que el Señor quitó el poder, despojó a los principados, a las potestades. ¿Qué dice Romanos 8:38? Dice que ni principados ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Pero todo eso no lo dice Hollywood. Hollywood, o bueno, ustedes aquí la Cineteca Nacional, cada quien en su lugar. ¿Qué enseña? Lo que enseña es un poder desmedido. ¿Ven? Lo que enseña es un poder que no tiene control, con una fuerza inmensa. Y nosotros, que no abrimos la Biblia, pero bien que estamos en Netflix, nos vamos alimentando de esas ideas. Por eso volvamos a la primera lectura. Por eso el Señor los paró cuando le dijeron, ¿y qué crees, Señor? Que hubo unos galileos que Pilato mezcló su sangre con sus sacrificios. El Señor no dijo, no hombre, un día yo en el lago vi unas sombras también. No, el Señor no iba a seguir ese juego. El Señor los paró y les dijo, fíjense, vean el verso 2, San Lucas 13:2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Quítense esas ideas supersticiosas. A veces nosotros pensamos así. Ay, no, a mí se me hace que fulanita tiene como, pues la verdad, como que le están haciendo un mal. Es que mire, pastor, salió de su casa y se tropieza. Una piedra que estaba ahí. Como dice Jesús al día, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Haga de cuenta igual. Luego se sube al coche y se machuca un dedo con la puerta. Ah, yo sí le dije. Ay, no, yo digo que te va a hacer una limpia. Es decir, en ese momento podemos estar simplemente viviendo una tradición, una manera de hablar, pero espiritualmente estamos nosotros diciendo que eso es lo real y no lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Les voy a explicar. Y para los más estudiosos, la obra histórica donde encuentran eso es en Guerra de los Judíos, libro 2, de Flavio Josefo. ¿Sí? Para los que son más de decir, vamos al dato exacto. Lo que sucedió es que cuando Pilato llegó allá, ordenó que se ampliaran las fortificaciones y mandó a hacer una torre donde iba a estar un vigía o varios vigías romanos viendo. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿a quién creen que puso a hacer la torre? Pues no a soldados romanos, al pueblo, a los pobres judíos. A ver, tú, pongan aquí ladrillos y levanten la torre, y ahí estaban los otros. Y ahí la llevaban, y de repente, ahí les puse la foto, ¿no? Aprecien estas fotos, que la verdad no es fácil tomar una foto así.
abajo de la mía, no vayan a pensar que soy yo, la torre del Siloé, no, abajo de la mía. Ahí van a ver el momento en que esa torre se desploma y mata a los 18. ¿Qué creen que empezaron a pensar todos? ¿Qué empezó a decir la gente? Mira, por eso se les cayó la torre. ¿Sabes por qué? Porque estaban ayudando a los romanos. Puede ser que sí, pero no siempre es así. En esta pandemia murieron personas más dignas de vivir y que merecían más vivir que muchos de nosotros, o al menos que yo. ¿Por qué decidió Dios llevarlos a ellos y dejarnos a nosotros? ¿Porque nosotros lo merecemos? No, el Señor les dijo, no es así, no es tan simple. No se cae la torre sobre ellos porque ellos son pecadores. Y no, a ti no te cayó porque pues eres una blanca paloma. No, Dios tiene propósitos incomprensibles, pero no podemos hacer conjeturas. O las personas que lamentablemente murieron en la cuestión del metro de la línea 12. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que nosotros debemos entender es que no podemos caer en esas supersticiones, pero la mente, todo lo que no entiende y que tampoco comprende de parte de Dios, lo empieza a imaginar. Miren, les voy a contar una historia, pero quiero aclarar. Tenía yo 22 años. 22 años. Para que no vayan a decir, mira, tan viejo y tan miedoso. Oye, el pastor nos contó una historia donde él tuvo miedo. ¿Cómo le va a dar miedo? Ya a esa edad ¿a poco te da miedo? Pero tenía 22 años. Trabajaba en Ford Motor Company, kilómetro 36 y medio de la autopista México-Querétaro. Y uno de los trabajos que no me gustaban era hacer un inventario de las unidades, de los coches. ¿Saben por qué no me gustaba? Porque tenía que hacerlo de madrugada, cuando la planta paraba. Normalmente se quedaban conmigo personal de mis trabajadores. Yo tenía pues un número importante de obreros, de trabajadores a mi cargo. Y entonces ya llegaba el inventario y les decía, señores, ¿quién se queda conmigo? ¿Quién se queda conmigo en la madrugada? Como les pagaban triple, pues muchos levantaban la mano, ¿no? Yo me quedo. Era un trabajo bonito, aunque pues era toda la madrugada a trabajar. Pero bueno, pero había algunas ocasiones, una de ellas esta, cuando nadie se quiso quedar, o sea, coincidió, ¿verdad? Que no se quedaron. Y yo tenía que hacerlo, yo no podía decir, pues no se quiso quedar ningún trabajador, no, yo tenía que hacerlo. Yo no tenía manera de decir que no. No hay problema. La planta paraba a las 11 de la noche. Y yo empezaba a esa hora el inventario, pero con las unidades, los carros que es visibles en las líneas de producción, ¿ven? Tenía que dejar hasta muy tarde, lo más tarde que pudiera, todos los carros que estaban colgando de cadenas adentro de los hornos de pintura, de fosfato. Allí, en esos lugares de primer, allí colgaban los carros y estaban dentro de hornos a una temperatura tremenda. En el día no había un ser humano que entrara allí, por supuesto, pero se apagaban y entonces autorizaban a que entráramos nosotros 3:30, 4 de la mañana, cuando ya casi podías entrar, vamos. Hacía un calor que no se imaginan, pero ya aguantabas, ¿ven? Ya para que a las 5:30 prendieran los hornos y se preparara el día siguiente, ¿no? Bueno, pues ese día yo me quedé solo, la planta solita. Yo pues sin problemas. Fíjense, primero, tenía 22 años. ¿A qué le tienes miedo a los 22 años? Segundo, de sangre vaquera, cowboy. Un cowboy, ¿a qué le tiene miedo?
y luego hijo de Dios, porque ya conocía de la palabra. Yo conocí de Cristo a los 19 años. O sea que a los 22 andaba como ustedes, que ya me sabía 3, 4 salmos. ¿Ven? O sea, ya me andaba defendiendo. Así que no tenía miedo. Solito en la planta empecé con mi tablita a anotar los carros, pero sabiendo los hornos, ¿no? Pero 3:30, 4 de la mañana. Y a esa hora, con la planta totalmente a oscuras, andaba yo con mi lamparita. Llegué al horno. Entré. Desde que entrabas tenías que sujetarte de las cadenas de donde colgaban los coches, porque el piso era aceite. O sea, tú no podías caminar así, sino que te ibas sujetando, ¿no? Y al sujetarte los autos se mecían. Alonso Isladori, ¿no? Cuando platicó con las ballenas. No, o sea, me equivoqué pues. Pero hagan de cuenta que era un rechinido, ¿no? Y ahí entré, ¿no? Pero pues yo tranquilo, ¿verdad? Con mi lamparita aquí en la mano. Y caminabas así, mira, te sujetabas con esta mano, tomabas la siguiente cadena, tomabas la otra cadena y los piecitos te iban patinando, pero tú no te sueltes de las cadenas, ¿ok? Y hacías el trabajo y así iba. Yo tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Y en una de esas, con la lámpara, alumbro y miro algo que no alcanzaba. Es una señora. De lejos. Una señora. No puede ser. Primera de Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no dejará que recibas más de lo que puedas resistir. Y junto con la tentación te dará la salida. O sea, empiezas a afirmar, claro, si lo único que tienes es lo que traen ustedes, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, pues ya nos amolamos. Pues ahí voy, ¿no? Ahí seguí. Pero yo decía, no puede ser. Yo creo no veo bien. Y ahí iba agarrándome. Ni cómo decir 16 muchachos a correr. ¿No saben qué es 16 muchachos a correr? No jugar un burro 16. ¿No? 7, te pongo en un chulo bonete. 8, lo remocho. 9, copita de nieve. ¿No se acuerdan de eso? 16 muchachos se acuerdan. Ok, olvídenme. El caso es que no había manera de correr. Yo seguía ahí. Y con la lamparita. Y cada paso que daba era más claro. Era una señora. Yo le veía el cabello. Estaba de perfil así como llorando. Bueno, fíjense, hasta me imaginé llorando, porque estaba inclinada así a lo lejos. Y empecé con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me seguí con el 121, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, amén. Y cuando se me acabó el Salmo 50, porque hasta ahí estaba, que me sigo con el himno. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. No, ya no hallaba yo ni qué decir, ¿verdad? Porque cada paso que daba era más claro, era una persona. Ahora, con la palabra de Dios en la mano, no podía ser un muerto, o sea, un difunto, un alma en pena que va arrastrando cadena, no podía ser eso. No podía ser eso. ¿Por qué no podía ser? Véanlo en la palabra de Dios, Hebreos 9:27. Es el cuarto párrafo. No podía ser un alma en pena que va arrastrando cadenas, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres, las mujeres, mueran una sola vez y después el juicio. No hay eterno retorno, no hay palingenesia, no hay metempsicosis, no hay reencarnación. Te mueres y adiós. Y hay personas que pueden decir,
Pastor, ¿pero qué cree? Que en una sesión que estaban así como invocando, sí les contestaron. No lo dudo, pero no es el muerto. Es un demonio. ¿Demonio? Claro. Hay 3 espíritus en esta realidad. El espíritu divino del Señor, el espíritu humano y el espíritu angelical. Y dentro de los angelicales, ángeles de Dios y ángeles caídos. No hay más inteligencias en este mundo. La de los animales, pues es una inteligencia relativa, pero no existe otra alma en ese sentido, sino el espíritu divino, el humano y el angelical. No puede ser un muerto, un difunto, un alma en pena. Y yo con la lamparita, ¿no? Y luego el ruido. Que ya no sabía yo si eran mis rodillas o los coches. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y yo seguía caminando, pero con la palabra de Dios no puede ser un alma en pena. ¿Pero qué es? Es una señora. Cuando hubo un punto en que dije, sí es. Dije, buenas noches. Ahí dije, si volteé me dice, buenas noches. Pero vean, cómo si lo llegamos a imaginar, hasta se lo imaginaron. No, si en el primer servicio estábamos en eso, cuando empiezan a soltarse las ventanas, y yo veía a los hermanos. No, fue tremendo. A ustedes no les va a tocar, porque Dios, pues sí, digo, aquellos tenían que reprenderlos, ¿no? Obviamente. Pero ustedes son bien portaditos, se paran a las 9:30 de la mañana, o sea, son buenas personas. Bueno, el caso es que no me contestó, obviamente no me contestó, pero en mi mente seguían todas las cosas que están aquí escritas, ¿no? Pero también estaba la superstición, las ideas que vienen a tu mente, la parte lógica o no tan lógica, ¿no? Porque estaba ahí enfrente. Pero miren, cuando tú estás dando lugar a eso, fíjate, vean el tercer párrafo. Te estás olvidando de 3 principios bíblicos fundamentales. ¿Cuál es el primero? Pati nos los leyó en esta versión que leyó. Dice, Dios lo llena todo con su gloria. Vamos a leerlo, lo voy a leer para ustedes en Isaías capítulo 6. Isaías 6. En Isaías 6 dice, en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Y dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, todos lean Isaías 6:3. Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, no hay regiones que pertenecen a las tinieblas y el enemigo hace lo que quiera, tiene potestad. No, tiene un control de parte de Dios. Cuando quiso tocar a Job, fue a pedir permiso. Y el Señor le dijo, puedes tocar esto y esto, pero su vida no la tocas. Y si Dios dice no la tocas, no toca la vida, nadie tocará nada. Eso estaba en mi mente. Señor, tu gloria llena la tierra. No hay túneles oscuros donde entonces haya por allí un demonio, porque tendría que haber sido un demonio, no un muerto, que quiera de pronto mantenerse agachado y de súbito voltear. No, pero sí lo pueden hacer. Hasta la cabeza la giran. ¿Y dónde lo dice? No, pues lo dice Exorcitenses capítulo 3. Ah, eso es. Es que
tu visión de eso ha estado nutrido de esas películas, de esas cosas. Y si a eso le sumas la superstición popular, y si a eso le sumas, es que iba a decir del charro negro, pero fíjense a mi edad, como dice Silvio Rodríguez, ya la cabeza se trastoca, ¿no? Sí es cierto, Silvio tenía razón. Entonces, si a eso le sumas el charro negro, el chupacabras, no, pues te agarra todo eso y vas ahí, con tu lamparita y mis ojos decían, es una señora. Es una señora. Cuando dije buenas noches no me contestó. Dije, bueno, está mal educada, ¿no? Porque una cosa es que se asoman en pena, pero dices buenas noches. Bueno, ahí va yo avanzando. La Biblia dice en Jeremías 23 al 24, fíjense, se los voy a leer. Y por eso yo les invito al seminario bíblico virtual que tenemos en Agua Viva. Llevamos ya 5 cursos y ustedes pues ni siquiera por enterar. Al seminario bíblico presencial, porque de veras no se trata de que religiosamente te aprendas la Biblia para convertirte mañana en un juzgón y andar juzgando la vida de los demás, o para andar presumiendo que tú te sabes no sé cuánto. No, es para que la palabra de Dios que el Señor siembra en ti, en mí, haga el contrapeso de toda la cultura, la superstición y todo lo que hemos desarrollado por generaciones. ¿Ven? Entre más palabra de Dios haya, no con una soberbia intelectual, no de manera religiosa, sino como palabra viva que dice el Señor, que cae como lluvia y da fruto, mientras más palabra de Dios haya, no, pues le avanzas ahí en la cadena. Porque ahí iba yo, pero decía, Señor, Jeremías 23, versículos 23 al 24, ¿qué dice? Fíjense las preguntas que Dios nos hace. Oigan, dice el Señor, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dios llena el cielo y la tierra. No hay un espacio de tinieblas, de sombras, donde Dios diga, ay, si no puedo, porque esa es la región del mal. No, la región del mal es parte de la creación de Dios. Los demonios son criaturas creadas por Dios y por tanto responden a su creador. Pero parte de su mentira, porque su líder es príncipe de mentira, es hacernos creer su omnipotencia, que no tiene, y su libertad, que tampoco tienen, porque Dios tendría que darles permiso. Entonces me armé de valor, pero no de un valor humano, y no vayas a agarrar ese valor. El valor humano de decir, no, hombre, pues un vaquero, ¿cuándo le tiene miedo a algo? No, ese valor no te sirve de nada ante eso. Al contrario, eso es soberbia, y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Capaz que por soberbia Dios te suelta tantito al enemigo o a ese demonio, precisamente para que la grandeza de las revelaciones no te exalte desmedidamente. ¿Quién dijo esas palabras literales? El apóstol Pablo. ¿Ven? El apóstol Pablo dijo, me fue dado un aguijón en mi carne para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Por qué Dios permitió un aguijón en la carne de Pablo? Porque ya se le estaba subiendo. La verdad, ya se estaba sintiendo, y entonces ese es nuestro Padre Celestial por amor, igual que un papá. Dice, déjalo, que aprenda también.
Y así Dios puede decir, y Dios nos guarde que diga el Señor eso, porque le suelta la correa al otro y sí te pone una buena corretiza. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer que la gloria de Dios lo llena todo. Que en ese túnel, con los Fairmont, porque era esa época, se producía, ya estábamos en el Topaz. Hacíamos Topaz, Fairmont y LTD. Y en esas unidades, y en ese túnel oscuro, que la mente te dice, no, aquí no está el Señor. Ay, pastor, aquí estamos dejados de la mano de Dios. No, dice el Señor, ¿quién puede esconderse en escondrijos? Nadie, ni los demonios. Así que mi Padre Celestial estaba viendo. Claro que el Señor, yo creo que decía, camínale tantito, hombre, camínale. ¿Saben por qué? Porque cuando caminé más con la lámpara, ay, bendito sea Dios, cuando pude ver, era una escafandra. Los trabajadores de ahí de esa área usan escafandras como de un buzo, y tienen una carnaza que les protege de las chispas de los trabajos que hacen ahí. Nunca supe si el trabajador incluso lo haya puesto adrede, o que fue eso, simplemente que dejó. Nunca visto una sombra así que dicen, ahí mira, pero es que se ve clarito. Fíjense que aún en la historia, ¿han oído hablar del Che Guevara? Bueno, el Che Guevara padecía asma desde niño, y cuando nació, él nació en el Rosario, no aquí hasta Azcapotzalco, sino el Rosario, Argentina. Él nació en el Rosario, Argentina, y esa zona es muy húmeda, entonces el niño se iba a morir. A sus papás les dijeron, llévatelo a Córdoba, Argentina, en la sierra, allá el aire es seco, y los papás se lo llevaron, y de ahí les dijeron, mejor de una vez vete a Altagracia, es un pueblito donde puedes vivir con asma. Y se fue la familia del Che, los papás. Y en la historia del Che Guevara, a mí me gustó mucho saber que los papás pagaban un hotel diario con tal de tener al niño en un lugar así. ¿Imaginan el dinero? Se le estaba acabando. Y un amigo que se llamó Fernando de la Peña, amigo del papá del Che, le dijo, renta una casa. Le dice, ¿cómo va a rentar una casa? ¿De dónde? Esta es una casa embrujada. ¿Embrujada? Bueno, eso cree la gente. Nadie la renta porque se oyen ruidos. Y le dijo el papá del Che, ¿y se oyen? Sí, se oyen. Pero seguramente tienen una explicación. Y así fue. El papá del Che rentó la casa y pues pudieron tener al Che ahí, y pues eso lo salvó. Siendo pequeñín, tenía 6, 7 años el Che Guevara. Y bueno, lo interesante es que el papá cuenta que era una corriente de aire. A ver si sucede otra vez. Es que en el primer servicio, cuando dije una corriente de aire y entró la corriente de aire, no, les dije, enséñenme una iglesia que tenga efectos especiales así, y me quedo callado. Inteligencia artificial. Bueno, el caso es que era una corriente de aire que movía unas tablas, y eso era lo que a la gente le espantaba. ¿Y qué me espantó a mí esa noche? 22 años, O sea, ya pasaron 42. No, ahorita, métanme ese túnel y tranquilo. No es cierto, la verdad no aguantaría, pues ya más bien caería, pero del calor. Imagina la presión arterial, y con ese calor, no, ahí quedo. Yo sería el de la escafandra. Entonces, a ver, ¿qué me enseñó Dios ahí? Me enseñó que Él estaba en ese túnel, que no hay un escondrijo. Léanlo, o si no, por lo menos anótenlo, en Jeremías 23, 24. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea?
Dios está diciendo, ¿habrá túneles oscuros donde yo no imponga mi voluntad? Dice el Salmo 29:10 que Dios preside en el diluvio. Él es el Señor de toda su creación. ¿Y esa creación qué incluye? Sí, incluye las tinieblas. Ay, pastor, no me diga. Sí te digo, porque sí las hay. Pero esas tinieblas, escúchenlo bien, están gobernadas por Dios. ¿Sabes qué significa? Primero, no te acerques a las tinieblas. Pero segundo, si te acercaste, no te preocupes. La mano del Señor te sacó de allí. Eres un tizón arrebatado del incendio. Y Él te va a cubrir, te va a guardar, Él te va a bendecir. Él preside, Él gobierna sobre toda su creación. Él llena los cielos y la tierra. No hay algo que escape a su control. Por eso el credo apostólico, no sé si lo aprendieron de niños, decía, descendió a los infiernos. Que nuestro Señor, la declaración del credo era que no hay áreas de la realidad que no pueda Dios entrar, que no pueda gobernar. Todo lo gobierna. Y si Satanás o uno de sus demonios quisieran salirme en un túnel de Ford Motor Company, kilómetro 36.5 de la autopista México-Querétaro, antes, mi Señor tendría que permitirlo, autorizarlo. ¿Y por qué lo autorizaría? Porque les dio la carita, como diciendo, ay pastor, y si a mí sí me lo autoriza, ¿qué hago? Solo hay una razón, tener que corregirnos. Nada más, porque Dios no va a estar haciendo maldades con nosotros. Su palabra bendita dice que Él da buena dádiva a sus hijos. ¿Por qué le permitió a Pedro? ¿Recuerdan las palabras? Anótelas en San Lucas 22, 31 al 34. Dijo así el Señor Jesús. Pedro, le dijo, como siempre le decía cuando le iba a decir algo fuerte: Simón, hijo de Jonás, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y Pedro se le quedó mirando. ¿Y qué pasó? Y se autorizó. Pero una vez vuelto, confirman tus hermanos. ¿Qué le dijo Jesús con eso? Pero una vez vuelto, ¿qué le estaba diciendo? Va a ser por un tiempo. Le estaba diciendo, no te puede destruir, pero me vas a zarandear como a trigo. Sí, y hacía falta. En la vida de Pedro hacía falta, ¿sí o no? En la vida de Pedro, el apóstol, ¿hacía falta, sí o no? Pues todos decimos sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Pedro? Negó a Jesús. En la vida de nosotros, ¿hará falta? ¿Qué decimos? Y tú, no, ¿verdad? Pero ¿eso de qué depende? Pues de que Dios no tenga que reprender. Un papá saca el cinturón y reprende duramente porque le encanta, tiene una cinturonitis, tiene una adicción al cinturón, le encanta, como un sádico. Eso es un papá, digo, sano de la mente, ¿no, verdad? ¿El papá qué quiere? Bendecir a sus hijos. ¿Cuándo saca el cinturón? ¿Cuándo? Cuando lo amerita. Bueno, tal vez ya no el cinturón, pero la chancla. ¿O qué se usa actualmente? ¿Hay alguna aplicación del iPhone?
¿Ven? Bueno, no sé qué se use, pero lo que se usaba. ¿A quién le tocó una tunda de esas? Levante su mano. Bien. ¿Nos tocó? Ahora, ¿por qué? Bueno, sí, pastor, fíjese que mi mamá sí, leía al Marqués de Sade, le encantaba, pero no, esas novelas las vivía y nos daba, no creo. Tu mamá te quería, tu papá te quería o te quiere. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque era necesario. Eso es lo único, y debemos tenerlo presente, porque Dios que quiere bendecirnos. Vean la última lectura. Aquí se nos va a acabar el miedo a Siloé. San Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y le dijo: Ve a lavarte. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de... Pero ¿cómo Siloé? Imagínense los apóstoles cuando oyeron a Jesús: Ve a lavarte al estanque de Siloé. Los apóstoles: ¿a dónde dijo que lo va a mandar? A Siloé. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Díganme qué pasa en Siloé. Sí, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con los 18? Se caen las torres. Es como si te dijeran: te ganaste un paseo a Catemaco. Todos diríamos: Catemaco, la isla de los changos. ¿A qué nos suena eso? A brujería. Y tal vez sí, pero ese es parte de la creación de Dios. Y Dios nos guardaría en medio de cualquier tiniebla y sombra. Y si se plantara frente a ti, no una escafandra colgada que dejó un trabajador, sino en verdad un siervo del mal, escúchalo, allí, en ese lugar, estaría el Señor junto a ti. Ni principados, ni potestades te separarán de su amor. No temas, manada pequeña, porque a tu Padre Celestial le ha placido darte el reino. ¿Qué quiere decir? El Señor te va a guardar donde quiera que vayas, donde quiera que estés. No habrá un túnel oscuro donde no está Dios, donde habitan los demonios. Tuve un amigo cuando era un niño que vivía en una vecindad que era la que más decían que estaba llena de demonios. Y me acuerdo que me decía: ¿me acompañas? Porque él se iba a meter a su casa. Él vivía hasta el fondo. Y le decía: te acompaño. A mí me gustaba, porque ya desde chiquillo como que la psicología te llama la atención, los comportamientos, se dan cuenta de ustedes, ¿no? Que dices: ay, qué raro, ¿no? Y llegábamos y me decía: bueno, nos vemos, ándale, 1, 2, y corría, gritando todo el camino de la vecindad. ¿Saben por qué? Porque decía él que así, si por ejemplo, si la Llorona estaba ahí en un árbol, ¡ay! Se espantaba, ¿no? Imagínense Drácula con sus colmillos. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Y él entraba gritando. Yo de niño me acuerdo que lo miraba. Voy a estudiar psicología. Sí, tengo el llamado. No hay duda. Porque decía: no, hombre, qué amiguitos me tocaron. No es con gritos. Menos con groserías, porque algunos la sueltan. Es que con eso se van, pastor. ¿Han oído eso? Y con ese pretexto sueltan sus grandotas. No, se van cuando tú, con la palabra de Dios, afirmas tu corazón y sabes que el Señor llena la tierra, que Él llena la tierra y los cielos
No hay túnel oscuro donde Dios no esté, donde su mano no te guarde. No temas, manada pequeña. Debes caminar por la vida creyendo que tu vida va en las manos benditas de Dios. Si hay algo que hiciste, el Espíritu Santo te lo muestra, pues el Señor dice en su palabra que hay que hacer: confesar nuestros pecados, pedir perdón al Señor, ¿no? Porque lo único que haría que Dios diga si le hace falta, como a Pedro. Por eso Satanás lo pidió: nada más déjame zarandearlo. Y dijo: ¿cómo? Porque una cosa es que te zarandeen así y otra cosa es que te zarandeen como a trigo. El trigo se zarandea azotándose contra las piedras. Eso es muy fuerte. ¿Por qué Dios lo autorizó? Porque hacía falta. ¿Pero qué prometió? Que iba a volver, que no iba a ser para siempre, que cuando se cumplieran los propósitos de Dios, Él iba a volver. Y cuando vuelvas, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Confirma a tus hermanos. Por eso Pedro escribió en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poco de tiempo, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A ver todos: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo escribió el apóstol Pedro. Por eso él dijo: mira, ponte a cuentas con Dios y no te va a mandar esa tribulación. Aunque mires a lo lejos del túnel y digas: sí, no, sí es eso. La palabra de Dios no puede ser una alma en pena que va arrastrando cadenas, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Entonces peor, es un demonio. Sí, pero Dios no me dará más de lo que pueda resistir, y junto con la tentación me dará la salida. 1 de Corintios 10:13. ¿Ven? Y la palabra de Dios va gobernando tus pensamientos. Y luego te llevas la sorpresa de que ni era la señora. No, cuando salí del túnel. Y luego solo, ni con quién platicar. Y ponerme a platicar solito, pues tampoco. No, pero ahí iba yo caminando y pensando. Pues sí me dio un poquito de miedo, pero no mucho. Ya a toro pasado, ya todos somos valientes, ¿verdad? No, así, o sea, sentir como miedo, la verdad, no. Pero Dios sabe que, pues sí fue una lucha. No vivas esa lucha, tómate de la palabra de Dios, de estas verdades de Dios, y así vívelo. Él llena la tierra y los cielos. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca, nunca, nunca su mano bendita te va a soltar. Ni principados ni potestades te podrán separar de su amor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Señor bendito, gracias porque tú, Señor, has hablado a nuestro corazón. Dile: gracias, Señor, porque llevo este mensaje en mi corazón. Gracias, Señor bendito, porque tu palabra me da la fortaleza, me da la seguridad, me da la paz. Tú, Señor, presides en el diluvio. Tú gobiernas. Tú, Señor bendito, eres soberano. Y tú llenas la tierra y los cielos. No hay escondrijo donde alguien pueda ocultarse. A tus ojos, Señor, todas las cosas están abiertas y claras. Tú miras mi camino y tú me guardarás. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, aquello que me haría merecedor de una reprensión así. Que tu gracia y tu bondad, Señor,
tu gracia y tu bondad me amparen. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.